¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando y viendo. En torno al Día Internacional de los Museos 2021, el futuro de los museos, recuperar y reimaginar, para el Museo Nacional de Arte, a través de su Departamento de Educación, es primordial generar alternativas de diálogo, de intercambio y de reflexión sobre el museo, sobre sus visitantes y sobre las estrategias didácticas y otras actividades que realizamos. A través de este conversatorio sobre recetarios para un museo humano, para recuperar y reimaginar el museo con colectivos, con personas con discapacidad, con estudiantes, con profesionales de museo y otros colaboradores que han estado en este proceso. Nos encontramos hoy y es un gusto para nosotros en esta sesión. Estamos Elizabeth Trejo, que es responsable del programa Munal Más Comunidad. Eli, ¿qué tal? Ariadna Buen Gómez, día. ¿qué tal? Ariadna Gómez, que es responsable del programa Munal Más Inclusivo. Hola, buen día, gracias. Tanto Elizabeth va a hablarnos de las recetas con enfoque de género y Ariadna nos va a hablar de aquellas recetas para un museo accesible. También se encuentra aquí con nosotros Nayeli Abraham. Ella es responsable del programa de Munal Más Formación. Hola. Hola, buen día. Y con ella vamos a ver las recetas para un aprendizaje en el museo. También se encuentra con nosotros Arturo Subieta. Él es responsable del programa de Munal Más Museo Expandido. Hola, Arturo. Hola Pati, hola a todos. Y él nos va a hablar pues de esas recetas, opciones para abrir las fronteras del museo y ver y acercarnos desde otros lugares. Y también, bueno, pues me encuentro yo, Patricia Torres, que coordino el Departamento de Educación, Munal Más Educa, y también me encargo de alguno de los programas que tiene que ver con los encuentros, ¿no? Y vamos a abordar también a través de los colaboradores este acercamiento a un museo en red. Vamos a iniciar, ¿les parece? Pues les queremos platicar un poco el resultado de este proceso de trabajo colaborativo y vamos a hacer un ejercicio donde conoceremos pues estos acercamientos que hicimos, los procesos de trabajo que tuvimos y las dinámicas que se llevaron a cabo en este trayecto. Son momentos de reflexión, ya decíamos, en los que nos queremos acercar al museo y voy a iniciar, digamos, por el ámbito que puede ser más extendido, ¿no? Cómo crear estas recetas para una red de museos. Vamos a ir un poco explorando de lo macro acercándonos a observar a mayor profundidad las diferentes propuestas de los colaboradores. ¿Qué implicó este proceso, estas recetas colaborativas en imagen? Porque inicialmente pues proponíamos que fueran otros lenguajes los que utilizáramos, podría ser la infografía como una analogía de la práctica educativa, de la práctica del museo, ¿no? Donde también nos plantearan ingredientes, preparación, pero también van a encontrar otros formatos a través de los cuales nuestros colaboradores y visitantes se acercaron a estos temas. ¿Qué sucede con este proceso? Aquí en el caso de la red de museos contamos con la participación de Altagracia Rocha, de Keila Michelle Salinas Moreno, de Mariana del Arenal Martínez, de Roberto Carlos Hernández, de Irene María Esther Betancourt, de Jimena Arellano, de Leonardo Casado, de Tere Quintanilla y de Carla Evelia Chacón. Y ahí yo también, cada uno de nosotros nos sumamos con alguna propuesta también. Hicimos un ejercicio donde se lanzó la propuesta de opciones de cómo poder crear una receta pensando que implica esos ingredientes a través de los cuales podemos cocinar, haciendo esta analogía, como decíamos, hacia el museo. ¿Cómo replantearnos las formas de trabajo en el caso de un museo más extendido, de un museo en red? ¿Cómo hablar con otros colaboradores? ¿Cómo abrir nuestras fronteras a partir de lo que implica hacer realmente una red o crear una red, ¿no? Tanto de los colaboradores con los que ya teníamos contacto como con nuevas opciones. Poder compartir nuestras dudas, nuestras incertidumbres, pero también nuestras propuestas, ¿no? En un museo en red, pues implicaba un poco eso, ¿no? Y ponernos manos a la obra, que un poco el proceso de todas las recetas implicó eso.
no solo reflexionar, sino ponernos en marcha a través de esa creación de otros lenguajes. Por supuesto que en un museo en red la pasión era fundamental en ese proceso e ir poco a poco consolidando la red, yendo a más y más personas y reafirmando esos lazos de contacto entre los colaboradores. Esta fue solamente una detonación de ideas. En redes sociales, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, lanzamos el acercamiento a colaboradores y a personas que habían estado con nosotros en alguna actividad dentro del museo para participar. Hicimos también una clave en Menti para proponer cuáles serían las opciones de claves, ¿no? Que serían estos ingredientes para una red de museos, ¿no? Y por supuesto, la colaboración va a ser fundamental, la comunicación, el trabajo interdisciplinario. Y de ahí muchos otros elementos como la pasión, que ya la mencionamos, la comunicación, la interacción, las alianzas como un elemento fundamental, los recursos que cada uno podemos aportar para colaborar entre otros. Y muchas otras opciones que veremos que también cada uno de nuestros colaboradores desarrolló. Estas ideas principales para un museo en red van a ser fundamentales, porque a partir de ellos podemos pues tener ciertas pautas o pistas, ¿no? Aunque por ahí algunos nos dirían no hay recetas para algo, pero cada quien podemos tener una propia, ¿no? Que podemos compartir y que puede dar alternativas y opciones. Una receta para mediar una obra de arte en redes nos la propone Irene Betancourt y ella nos enfatiza la importancia del acervo, hacer atención a la información, al contenido, el poder compartir a través de las redes nuestras propias observaciones o reflexiones y plantear actividades creativas que puedan darse en red. Y así vamos ampliando la difusión a través de las redes sociales en actividades colaborativas o participativas. También una receta para mediar una obra de arte, porque estas primeras en red hablamos de diferentes niveles de poder hacer red. La red de trabajo, la red de participación, la red de colaboración, la red de desarrollo interno y mental que también podemos establecer. Y estas primeras se abocan a la interacción que podemos hacer con la obra. La investigación, por supuesto, elegir la obra, ¿no? Crear relaciones entre las obras son algunas de las estrategias que podríamos emplear. El diálogo es fundamental, ¿no? El poder compartir esas observaciones van a ser importantísimas. Y entonces así vamos a ver puntos en común entre unos y otros. Estas recetas ya enfocadas más a un aspecto más de aprendizaje implican con Altagracia Rocha, ella nos propone la socialización, los retos, la interiorización, todos procesos que también implican lo individual y también abrirnos a lo colectivo, a partir pues, de diferentes alternativas, de diferentes detonadores que podemos generar cada uno de los museos para poder ir cocinando, poder ir interactuando en estas ideas. Keila Michelle Salinas nos propone que para ello pues hay que generar una guía, ¿no? Datos curiosos, poder compartir con otros esas observaciones que hacemos de estas obras o de estas experiencias dentro del museo, de estos aprendizajes. Esta reflexión que podemos hacer va a ser fundamental y por supuesto también los puntos de empatía que podemos establecer dentro del proceso. ¿Qué más podemos hacer? Nos propone aquí otra de las colegas una receta más desde los procesos internos que podemos tener nosotros. Tere Quintanilla nos hace una toma de nota de lo que experimentamos en el museo, ya que muchos de nuestros museos todavía estamos abriendo nuestros espacios ya físicamente y cómo poder hacer tanto una red virtual como una red física dentro de las propuestas del museo. Poder llevar a sala un cuaderno, un lápiz, nuestro propio boleto, como constatar esos elementos de experiencia, tomar en cuenta diferentes perspectivas sobre la obra, ir con una mente abierta, elegir lo que queremos observar, con lo que queremos contactar. La mirada, ¿no? Desde diferentes ángulos va a ser fundamental para la experiencia dentro del museo, para establecer una red
digamos, interna que se puede fusionar hacia otros. Y poder revisar estas ideas en otras alternativas que podemos emplear. Aquí Roberto Carlos Hernández nos propone una receta para elaborar un diagnóstico de museos en red. Y entonces, bueno, pues nos propone desde crear este espacio virtual, generar una red tomando en cuenta elementos físicos, interactuar, ¿no?, entre nosotros, los instrumentos de investigación. Aquí vamos a un nivel a lo mejor más a mediano plazo para poder establecer y consolidar esa red y saber cómo poder ir estableciendo esos puntos de contacto. Ser conscientes de nuestros conocimientos y habilidades, ¿no? Generar esa comunidad, porque finalmente detrás de la red, sea virtual o presencial, habemos personas, ¿no? Entonces la red la creamos las personas, la establecemos los seres humanos. La difusión va a ser fundamental de lo que puede hacerse dentro del museo. Y por supuesto, en ese diagnóstico, en ese ejercicio hacia adentro, también esa parte autocrítica, con qué contamos, qué tenemos, qué posibilidades podemos hacer. Y por supuesto, generar actividades que den o detonen esas posibilidades. Aquí Leonardo Casado, un colega de educación de Argentina, nos propone, bueno, pues estas recetas para un museo en clave comunitaria, ¿no? Cómo poder establecer desde esos acercamientos más hacia la comunidad esta participación. Las particularidades de cada museo, reconocerlas, la noción de comunidad que implica, ¿no? La cercana, la que está a mediana distancia y las comunidades virtuales incluso que podemos hacer. Facilitar el diálogo, ¿no? Se fijan que casi todos ellos coinciden en este punto del diálogo. Para hacer red, pues tenemos que establecer esos lazos de contacto. Y por supuesto, aquí algo que él nos enfatiza es la escucha, ¿no? Para hacer red y para establecer y consolidar la red, la escucha va a ser fundamental. Aquí también contamos con Jimena Arellano para esta receta de museo virtual, ¿no? Ya nos propone ahí un punto más enfatizado a la virtualidad, el contacto, el descubrir, el disponer de espacios colaborativos, ya sea físicos o, por supuesto, estos virtuales que mencionamos. Sumar los vínculos con las instituciones, con los espacios independientes, con los visitantes, acompañar esos procesos, ¿no? Tanto formativos, ¿no? Como con creadores, con estudiantes, con visitantes diversos. Compartir las actividades que cada uno de nosotros desarrollamos para que se puedan establecer esos proyectos también en red, esos proyectos colaborativos. Y algo que ella nos destaca muy claramente, ¿no? Y que me parece importante es la afectividad, el contacto y la actualización, ¿no? Se puede abrir una red, ¿no? Y dejarse ahí dormida, ¿no? Sino que estar constantemente alimentándola, actualizando y dándole vida para poder realizar diferentes actividades. Otra alternativa de opciones, Carlevelia Chacón nos propone también el punto de la observación, de ver, ¿no? De quitarnos este velo que normalmente de repente tenemos hacia la interactividad muy rápida, muy apresurada, la colaboración en una sinergia, estableciendo esos vínculos, profundizándolos cada vez más, ¿no? Respetar las opiniones de los otros, lo que sucede en las diferentes alternativas de trabajo, de la experiencia dentro del museo, las visiones que podemos tener sobre nuestras propias colecciones, y cuando hacemos red somos capaces de ver a los otros, poder hacer estas investigaciones de manera importante, ¿no? Y construir juntos, que ese es un punto que la red propone y que hacer red significa construir, ¿no? Y por supuesto, dentro del proceso, hacer un proceso de disfrutar, ¿no? Crear red implica disfrutar realmente lo que tenemos a mano, lo que tenemos al lado y lo que tenemos un poco más lejos. Las redes virtuales nos dan esa posibilidad de establecer vínculos con colegas de otros países, de países que puedan estar lejos, pero que a la vez están cerca y podemos establecer puntos comunes. Más allá de esas fronteras culturales propias, ¿no? Ver qué nos une como humanidad, ¿no? Desde
un concepto más antropológico en ese acercamiento a las diferentes colecciones que tenemos, sean artísticas, sean arqueológicas, sean de historia natural o de cualquier tipo de patrimonio, podemos establecer vínculos y hacer red. Creo que este es un ejercicio muy interesante y todos ahorita iremos haciendo este acercamiento a un Padlet, que es un formato digital donde estos colaboradores nos lanzaron y nos pusieron estas infografías o estos videos o estas alternativas diversas. Van a ver la gama amplia que hay en estas propuestas. Entonces, desde hacer red, ¿les parece? Vamos a acercarnos a un proyecto pues, que implica ese museo expandido con Arturo Zubieta y a ver qué recetas se propusieron desde ahí. Arturo, adelante. Muchas gracias, Pati. Fíjate que es bien interesante justo ver el abordaje de cada uno de los diferentes proyectos de educación, porque cada uno de nosotros tiene una personalidad bien distinta y aunque siempre estamos encaminados hacia el mismo objetivo, la verdad es que las maneras en las que nos orientamos para alcanzar esas metas, a mí siempre me llama muchísimo la atención. Como ustedes bien saben, el Museo Expandido pues, es un proyecto que tiene como intención romper las fronteras físicas del museo tradicional. Para las personas que normalmente no cruzan las puertas del museo como por iniciativa propia o por costumbre, la intención de acercar a otras comunidades o hacerlo a través de otros recursos y otras ideas es una de las intenciones más importantes. El Museo Expandido tiene un espíritu de experimentación todo el tiempo. Siempre tratamos de romper un poquito las reglas, siempre tratamos de hacer las cosas un poco distintas, porque creemos que de cualquier manera todos están trabajando para que alcancemos, como decía hace un momento, los mismos objetivos, pero siempre con diferentes fórmulas. Dicen por ahí que para lograr resultados distintos hay que hacer las cosas de diferente manera, ¿no? No podemos esperar los resultados diferentes si es que estamos haciendo siempre lo mismo. Y yo insisto mucho en la gente que colabora conmigo, en la gente con la que trabajo directamente, en que a veces los lenguajes curatoriales, los lenguajes hiperacademizados, de pronto ya están muy instalados en los espacios museísticos. Y entonces a veces hay que movernos un poco y mover los ejes que estamos tan acostumbrados a tratar de acercarnos, a los ejes a los que estamos asidos todo el tiempo para obtener esos resultados distintos. Cuando nos decías esta intención de crear recetas, de crear instructivos, para que pudiéramos crear una serie de estimulantes para nuestros visitantes que tuvieran un ejemplo distinto al que normalmente se ha realizado cuando nos acercamos a los museos de manera cotidiana, pues entonces me venían muchas ideas a la cabeza. De entrada, esta cosa en la que el primer instructivo que recibimos siempre es que cuando ingresamos a un museo, pues seguimos una serie de normas que ya están muy socializadas, ¿no? Ingresamos, bajamos la voz, de pronto cambiamos el tono de voz, comenzamos a hablar de manera mucho más estructurada, hacemos este paseo que nos están pidiendo ahora los custodios, ¿no? Recibimos la sanitización, pasamos por nuestro boleto, dejamos a veces la mochila en los espacios de guardarropa y hacemos un recorrido muy estructurado para revisar obra por obra lo que nos ofrece un museo. Y si bien es una manera ya muy probada, muy comprobada que tenemos para acercarnos a los espacios museísticos, no solo al MUNAL, de pronto a mí se me ocurría que podíamos romper con esa estructura ya bien establecida. Hicimos los talleres, esta serie de talleres con colaboradores del Museo Expandido, basados en la idea de la construcción de un museo más humano y más social. Nos parecía que estos espacios debían de tener esas características, pero esas características dotadas siempre desde nuestra propia perspectiva. Entonces, lo que se nos ocurrió
fue que teníamos que desarticular la estructura del museo tradicional, donde la obra y el contenedor son siempre el eje principal, son el objeto de la atención. Y decidimos utilizar las emociones y las sensaciones de los visitantes como la idea o el eje primordial, ¿no? Construir historias, narrativas, cosas que nos movieran, donde los museos no fueran el motivo principal, sino que estuvieran al calce de estas construcciones y de pronto nos hicieran sentirnos diferentes, nos hicieran tratar de percibirlos desde una perspectiva, quizás desde un ladito, ¿no? de la construcción de la narrativa. Para trabajar con esos conceptos que nos pedías al principio, que eran armar un menú, armar un instructivo, pues tomamos como ejemplo un texto de Julio Cortázar que se llama Instrucciones para subir escaleras, que toma un hecho cotidiano, como muchos de ustedes lo sabrán, y lo convierte en una serie de instrucciones que se hacen en una prosa literaria, académica, poética, y que de pronto pues, nos mueve todo lo que traemos ahí adentro para explorar desde otras perspectivas algo que normalmente hacemos. Me platicaba alguien en alguna ocasión que también habían tomado este texto para crear textos que se acercaban más a lo periodístico, pero les leen este texto de primer golpe y luego ellos tienen que hacer una instrucción parecida para lavarse los dientes. Entonces, quise retomar ese ejercicio y lo que hicimos es que junto con las practicantes profesionales que trabajamos de la Universidad Pedagógica, específicamente con Lucero Camacho, lo que hicimos en un primer ejercicio fue construir un texto que se llama Instrucciones para invitar a alguien al museo. Yo le decía, Lu, lo más importante es que depositemos lo que sentimos cuando queremos hacer esta visita en el museo. Ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a ir a visitar un espacio que nos ofrece una serie de obras de arte y que nos va a permitir esto de la apreciación estética, ¿no? Esto de encontrarnos encerrados entre un montón de ventanas que crearon muchísimos artistas y que nos permiten ver a otros mundos, pero ¿por qué no explorar lo que nosotros sentimos cuando nos acercamos a alguien, ya sea nuestro amigo, nuestra pareja o alguien que queremos que la sea, alguien que es nuestro familiar, alguien con quien no hemos compartido tanto tiempo ni tanto espacio y de pronto queremos llevarlo a un lugar donde sabemos que tenemos esa seguridad y esa sensación de tranquilidad como es el museo? Y entonces hicimos dos propuestas que ustedes van a encontrar en el Padlet. La de Lucero, que es un texto pequeñito pero muy lindo en el que ella nos platica cómo se le quiere acercar a alguien para invitarlo al museo y qué cosas tiene que hacer cuando estemos ahí. Y yo que soy un clavado, que me aventé un par de cuartillas que también narran de manera un poco distinta a la que normalmente haríamos cuando decidimos acercarnos a estos espacios. Les quiero compartir unos cuantos párrafos muy cortitos de este texto que construí y que pueden escuchar porque el mío lo grabé a versión de podcast y entonces estos pequeños fragmentos que les voy a leer son cosas de las que después en los talleres hablábamos y me decían los compañeros y las compañeras, creo que esto es lo que más me llamó la atención. Como les decía, el texto se llama Instrucciones para invitar a alguien al museo y comienza diciendo, para invitar a alguien a dar un paseo por el museo, es necesario que primeramente contemple estas dos variantes. Número 1, elija el museo de su preferencia y número 2, elija un acompañante. Si alguna de estas variantes no es de su agrado o recibe una negativa como respuesta, vuelva al inicio hasta conseguir el resultado deseado, como si estuviéramos preparando una receta de cocina, ¿saben? Para consultar los pasos a seguir en cualquiera de los casos anteriores, diríjase al índice de esta publicación y busque los capítulos, instrucciones para elegir un sitio a visitar e instrucciones para invitar a alguien como acompañante o pareja, ¿no? Haciendo esta cosa de que es toda una serie de ensayos que tienen esta misma temática, este mismo aire que les decía yo cuando nos basábamos en el texto de Cortázar. El texto luego arranca después de unas frases diciendo, el día en cuestión, levántese temprano, desayune bien y asegúrese de bañarse con tiempo.
Elija la ropa con la que se sienta más cómodo o cómoda y salga de su hogar a buena hora. Es bien sabido que, según la ley de Murphy, cuando las cosas pueden salir mal, salen mal. Tome todas las debidas precauciones para llegar a tiempo a su destino, ya sea la casa de su acompañante o el punto de encuentro elegido. Debajo del reloj o en el Oxxo son sitios muy comunes para encontrarse. En ocasiones, es un buen detalle incluir en el mensaje: llevaré un clavel rojo en la solapa o te espero con un ramo de rosas y unos chocolates. Evite mensajes ambiguos como soy el del cubrebocas o traigo el celular en la mano. Está comprobado que no ayuda en absoluto, ¿no? Estas cosas que hacemos todos los días y que de pronto ya lo tenemos como una cosa de costumbre, pues naturalizarlas, pero también poetizarlas, se me hacía un ejercicio bastante bonito. Y luego ya estando dentro del espacio museístico, eh, dice el texto, en casos de extremo nerviosismo o inseguridad, consulte las tarjetas con temas de conversación que incluye esta edición. Parece que va a llover, está bueno el calor y el Cruz Azul otra vez estuvo a nada de ser campeón, siempre funcionan como detonadores de plática. En espacios museísticos pueden usar las frases vaya talento o la siempre controvertida lo siento sobrevalorado, pero solo si ha investigado previamente al respecto es posible su uso. Si siente que no está listo para rebotar ideas, puede auxiliarse del comodín. ¿Tú qué piensas? Pero no debe abusar de su uso, ya que corre el riesgo de que sea usado en su contra. Una vez en el recinto elegido, ceda el paso a su acompañante, pídale su bolsa, mochila o abrigo y llévelo a paquetería. Salude cortésmente a todos los custodios y guardias del museo. Agradezca, pida permiso para ingresar a las salas y despídase al abandonarlas. Mire con detenimiento cada rincón, detalle y obra que ocupa el espacio. Haga preguntas, construya ideas, teorías e historias que le ayuden a entender mejor lo que observa. Camine despacio y use todos sus sentidos para disfrutar la visita. Escuche palabras de su acompañante, mírele a los ojos, sonrían juntos e intercambien ideas, experiencias y emociones sobre las obras, sobre el espacio que recorren. No tema ser un completo desconocedor de algunos temas y un gran conocedor de otros. Comparta lo que sabe y aprenda de los demás. Hable, sonría, emociónese y cuestiónese. Pregunte a otros y a usted mismo en ese y en cualquier momento. No mire su reloj, no consulte su teléfono celular y no haga caso a ninguna paloma mensajera que se acerque a buscarlo. Disfrute de ese paseo y de esa persona en ese momento. Si lo considera necesario, haga una foto o dos, nunca de las obras, más bien de ustedes juntos en ese lugar. Las obras se encuentran en internet. Una selfie de ustedes compartiendo no puede ser googleada, ¿no? Y entonces, lo que hacíamos era compartir texto con los asistentes al tallercito que fueron con el Museo Expandido, ¿no? Que quiero darle su crédito. Estuvieron Luz Helena Arriaga, a quienes ya han escuchado incluso en alguna de las postales sonoras, que nos sigue ayudando en algunos de los podcasts. Vivian Estrada, Yael Olalde, que nos siguen ayudando con las visitas guiadas. Ale Gallardo, Yaneli Aro, Fernanda Cid y Lucero Camacho y Anaí Remigio, que son practicantes profesionales. Y a partir de esta construcción, ellos me decían, esto es lo que se me ocurre. Entonces, en el Padlet, ustedes van a poder encontrar cosas que están escritas en otros lenguajes, ¿no? Nos quisimos aventurar un poco porque pensábamos que no solo la imagen cuenta estas cosas, que de pronto sí estamos y necesitamos acercarnos a los lenguajes que nos hacen sentir mucho más cómodos, pero de pronto hay por ahí una crónica de Luz que dice, ¿a qué sabe el Museo Nacional de Arte? Y que se remite mucho más a su experiencia siendo niña y a su madre llevándole a ella y a sus hermanos al museo, y nos dice que le preparaba unos sándwiches de atún que se quedaban o en la paquetería o en el coche, y que luego, después de dar el paseo por el museo, se iban a comer esos sándwiches, y que es lo primero en lo que piensa cuando vuelve a visitar el espacio, que es uno de sus preferidos, justo por eso, porque le remite en otro de los sentidos, ¿no? En el gusto. Está por ahí una propuesta de un cuento que hicieron Yael y Vivian, en la que cuentan cómo los leones del patio de los leones se convierten en los guardianes, ¿no? Dando ahí una narrativa que bien podríamos contarle a los niños de primaria cada vez que llegan a ese espacio, ¿no? Y no solo la clásica narrativa a la que ya estamos muy acostumbrados cuando tenemos públicos
que este león representa a Porfirio Díaz y este león representa al pueblo, ¿no? Que la gente siempre se sorprende, pero qué bonito que podemos utilizar otros cuentos y otras estructuras que nos ayudan a empatizar y a mover las emociones y las sensaciones de las personas con las que estamos conectando, ¿no? Está por ahí una receta de una loción que hizo Anaí y que también pues está buena echársela antes de ir a algún museo porque pues nos llena de curiosidad y nos llena de emoción y nos llena de aprendizaje, ¿no? Y aparte uno termina oliendo al munal. Entonces también se experimentan esas otras sensaciones. Creo que hacer este tipo de ejercicios lo que mejor nos provoca es que experimentemos los espacios más allá de la experimentación a la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Esto que les decía hace un momento, buscar resultados distintos a partir de hacer las cosas de maneras a las que no estamos pues acostumbrados, como ya lo habíamos hecho durante muchas ocasiones. Creo que buscar otros lenguajes, creo que buscar otras maneras y como ya lo habíamos marcado al principio de esta conversación, buscar que las coyunturas estén siendo utilizadas simplemente como pretexto, pues nos ayuda a emocionarnos desde otras maneras. Y luego ya nada más para cerrar, platicó Jan que utilizó el instructivo para invitar a alguien al museo y entonces le sirvió muy bien eso de los detonadores, las preguntas, los mensajes y las selfies, ¿no? Entonces cualquiera de nosotros que pueda acercarse a ver estos contenidos, pues puede tener un momento de inspiración no solo para acercarse a un espacio como el nuestro, sino para acercarse a cualquiera. Se disfruta desde otra perspectiva y se siente distinto, que creo que eso es lo que estamos buscando, ser un espacio que genera emociones, sensaciones y experiencias. Y eso es lo que correteamos todo el tiempo desde las áreas de educación, ¿no? Sí, Arturo, yo creo que estas alternativas detonadoras, como tú mencionas, nos dan esa posibilidad y para quienes nos están escuchando, pues que las revisen, que las lean, que las compartan, que las experimenten, ¿no? Y que puedan sumar también opciones narrativas como estas tan ricas, ¿no? A través de los aromas, a través del gusto, a través de la memoria, ¿no? Y la parte emotiva que es fundamental en la experiencia dentro del museo. Yo creo que va a dar para mucho estas recetas y como alternativas y opciones. Gracias, Arturo. Un gusto. Y de ahí nos enlazas con esto. Creo que un ejercicio también que tiene que ver con, pues eso, con los diversos visitantes, ¿no? Con las comunidades. Y ahí invito a Elizabeth Trejo, ¿no? A que nos compartas tu experiencia en función también de un tema que está hoy en la mesa, ¿no? En ese ejercicio. Y reitero que la receta es simplemente un pretexto, una opción, a lo mejor esa coyuntura que mencionaba Arturo. Alguien nos dirá, no hay recetas para las cosas, ¿no? Bueno, puede ser una guía que podemos experimentar y luego pues darle nuestro toque, ¿no? Nuestro sabor, como sucede con las recetas de las abuelas, etcétera. Y en el caso de Eli, tú que trabajaste con el tema de cómo hacer un enfoque de género eh, en el museo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la participación de tus colaboradores, colaboradoras en este proceso. Platícanos. Hola, buen día. Qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, creamos este recetario que se llama Recetas para un museo con enfoque de género. Y bueno, quise ligarlo un poco con lo que es la comunidad y lo que es el museo. Invité a diversas colaboradoras y ellas encantadas porque son personas interesadas en el tema. Algunas son muy conocedoras del tema y bueno, yo considero que es una temática que causa mucha controversia, pero hoy en día en nuestra sociedad se posicionan los espacios de reflexión con un enfoque de género y consideramos que es importante retomar al museo, la comunidad y el enfoque de género. Antes de iniciar a hablar de este recetario, quisiera
mencionar a estas personas que participaron. Su nombre es Diana Chiavet Rodríguez. Ella es estudiante de pedagogía y licenciada en psicología educativa. Tenemos a María Mondragón, licenciada en administración de empresas. Laura Cervera Aguilar, licenciada en literatura dramática y teatro. Y tenemos a Glenda Cabrera Aquino. Ella es licenciada en pedagogía por la Universidad Autónoma de México. También tenemos a Jimena Arellano Rivas y estudió la licenciatura en artes visuales. Contamos con la maestra María Elena. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación. Y una servidora que también en conjunto participamos. Pues bien, el museo es un punto de encuentro para las comunidades y bueno, pretendemos hacer un espacio más reflexivo, cuestionando y transgrediendo las barreras que hay entre el visitante y el educador de museos. Quiero haciendo más importante que el observador sea participativo, sea haciendo un lugar de encuentros y abriendo esas puertas para que esas voces se escuchen y sea un lugar de búsqueda y encuentros en nuestra propia memoria. Pues bien, yo aquí, ¿cómo trabajamos? Inmediatamente cuando dijimos un recetario, nos fuimos un poco a la cocina, ¿no? Y lo mediamos por gramos, por kilogramos, por la receta de la abuelita. Y bueno, las palabras que en conjunto yo retomamos con estos recetarios es lenguaje, que hay que tener un lenguaje inclusivo, por supuesto la equidad, la humanidad. Tenemos que tener una educación con perspectiva de género, igualdad, educación, tiene que haber diálogo, empoderamiento, feminismo, sociedad, accesibilidad, participación, lucha, innovación y formación de enfoques. Aquí nos basamos un poco en los textos, por ejemplo, de Así son las nuevas pedagogías feministas, de una autora que dice Irene Martínez, que nos menciona que desde pequeños ellos deben los niños debemos de tener una perspectiva de género e igualdad. Yo lo retomé un poco a lo que es el museo, y ya que la institución museal se debe a sus públicos. Sin ello, se pierde una de las funciones fundamentales de estos espacios. Si no, se convertiría en lugares unidireccionales, perpetuadores de la hegemonía, y pronto quedaríamos obsoletos, en el olvido, por así decirlo. Gran parte del trabajo de los museos que impacta a las comunidades es que desde sus paredes se busque el enriquecimiento mutuo de un diálogo. Pues yo quisiera aquí retomar un poco de lo que hicieron estas colaboradoras y mencionar algunas frases que ellas, dentro de sus recetarios que pusieron en el Padlet, mencionaron. Por ejemplo, María Mondragón nos propone mezclar un recipiente en kilogramos de tolerancia con 100 gramos de autocrítica y esperar a que cambien a tono violeta. Laura Cervera dice que hacer que la comunidad participe y que contribuya con una buena visibilidad. Aquí es muy difícil trabajar, les mencionaba estas temáticas. Hoy en día en nuestra sociedad estamos muy inmersos en ello, y ella es lo que nos propone. Diana Chiavet dice, durante la visita guiada, construir los imaginarios y la justicia social, innovar y proponer cambios. Otra de nuestras colaboradoras dice, revertir la desigualdad, utilizar un lenguaje inclusivo, facilitar la participación activa y difusión de experiencias y buenas prácticas de género. Yo aquí lo llevo muy bien al museo. Muchas veces
nos enfocamos tal vez a lo que es el patrimonio, a lo que es el acervo, pero no vemos como tal a la persona, ¿no? Ingresamos al museo, inmediatamente son esas puertas de no tocar, no correr, mantener la distancia, pero ¿por qué no permitirnos? Hemos estado trabajando que el visitante disfrute y lleve a cabo esa experiencia significativa que tanto desea. ¿Por qué no hacerlos parte de? Invitarlos a que ellos puedan dialogar tal vez con la obra. Ya lo decía mi compañero, esa reflexión me encantó mucho de que el acervo, la obra, el cuadro lo podemos encontrar en internet, pero una selfie junto con ellos, pues muy difícilmente. Entonces, crear estos diálogos para que nuestros visitantes lo disfruten y no encuentren en ellos una barrera. Mariel Díaz nos decía que crear espacios de trabajo en sororidad para tener espacios de igualdad en beneficio de una educación sin etiquetas de competitividad. Glenda Cabrera nos menciona fraguar el diálogo entre el visitante y trabajadores, agregar el lenguaje inclusivo únicamente, nuevamente lo vuelven a mencionar, e involucrar a los visitantes, como ya lo había mencionado, e invitar a reflexionar sobre la construcción de un museo y generar y construir nuevas alternativas de acciones. Aquí yo retomo un poco lo que es se han activado espacios de reflexión con perspectiva de géneros. Últimamente están trabajando mucho con ello, que permiten identificar los roles y estereotipos. Se han configurado espacios de construcción en las ciudadanías. Pues bien, el museo no solamente es, vuelvo a repetir, la obra, el acervo, la arquitectura, también son las personas, y tanto el trabajador, tanto el visitante y cada uno de los integrantes que forman esta comunidad. Eh, eh, Nuestra propuesta es que todos sean retomado y que sean tomados en cuenta al mismo par. Es lo mismo con respeto siempre a la persona de seguridad, a las personas que realizan el aseo, a la persona que te recibe, siempre con un respeto. Si tú quieres que te respeten, obviamente pues tienes que demostrar con hechos. También nos menciona que un museo que se centre en sus públicos es el que escucha, es aquel que debe de ser portador de comunidad y construye puentes entre las preocupaciones que hay en los espacios y soluciones o resistencias en los espacios diversos. Quisiera mencionar que el museo es el facilitador de herramientas, diálogos y espacios entre las personas y los diversos discursos. El museo, cuando uno llega a un museo, ¿qué quiere recibir? Pues esa cordialidad, tal vez esos materiales que nos puedan proporcionar, pero siempre con una buena cara, con una buena enseñanza y siempre respeto hacia la persona. Quisiera compartir una receta que me pareció muy favorable. ¿Sí se ve? Pues bien, esta receta es una receta para un museo con enfoque de género y nos dice que autorreflexionemos y analicemos a la institución, cómo construyo o cómo voy a construir y naturalizar la desigualdad y la violencia dentro y fuera del museo. Que planifiquemos las experiencias que queremos y diseñar las estrategias que queremos que nuestros visitantes se lleven a cabo.
utilizando materiales como publicaciones u organizaciones, y así también la sensibilización, que busquen herramientas para capacitar a todas las personas que conforman el museo en temas de género, empatía y derechos humanos. Y asimismo la construir espacios seguros para trabajadores y públicos. También que hagamos revisiones periódicas para saber la implementación de sus programas, y que por supuesto asignemos los presupuestos para el desarrollo de diversas actividades. Pues bien, como lo mencionaba nuestras colaboradoras, esta temática es muy grande, es muy extensa, y lo que deseamos es que el museo cree nuevas alternativas para distintos lenguajes, para distintas actividades, para distintas comunidades, y sea un museo con enfoque de género. Y bueno, yo me voy con esta reflexión y los invitamos a que observen el Padlet. Hay muchos más infografías muy interesantes, y pues por mi parte sería todo. Gracias, Eli. Pues por supuesto que la idea es que puedan colaborar, ¿no? Sumar propuestas con estos temas. Consideramos súper importante, ¿no, Eli? El hablar del enfoque de género, no solo porque esté puesto en la mesa, sino como un ejercicio donde podamos hacer más continuidad, ¿no? En las acciones vinculadas con el enfoque de género, para hacer relecturas de nuestras propias colecciones y, como tú lo mencionabas, primordialmente voltear a ver a las personas, ¿no? A lo que sucede en la sociedad, y que la obra de arte se convierta también en una herramienta, ¿no? Que nos dé la posibilidad de establecer ese diálogo, ¿no? Entre personas, ¿no? Hablando de estos temas, ya sea pues de esas inercias de enfoque que tienen los museos, y cómo poder verlos desde otras miradas, desde otros acercamientos. No para cuestionarlos solamente, sino para generar alternativas de visiones distintas, ¿no? Que pueden enriquecer a la propia obra artística y, por supuesto, a la relación entre comunidades, como tú lo mencionas. Muchas gracias, Eli. Gracias, Pati. Y ahora, bueno, creo que dentro de este marco también una parte fundamental es el programa de inclusión, donde Ariadna Gómez se acerca a esos otros públicos que también son fundamentales dentro del museo, y su inclusión en las actividades, pero además en la voz, ¿no? Y en la participación son muy importantes. Así es que, Ari, pues escuchamos tu proceso, ¿no? A través de generar unas recetas de museo más inclusivo. Sí, Pati, gracias. Pues, bueno, primeramente quiero platicarles que el objetivo de Munal Más Inclusivo tiene el objetivo de atender a todas las personas con discapacidad. Y me refiero a atender en todos los aspectos, no nada más en visitas guiadas, sino en la capacitación de todo el personal que atendemos al público. También, pues, preparar el espacio, ver la manera de irlo adecuando. Y, pues, bueno, también intercambio con los otros. Y en ese intercambio con los otros, pues bueno, hemos trabajado con muchas personas, y pues fue a quien precisamente invité, además de dar visita guiada, además de compartir el desarrollo de toda una visita, toda una planeación. Me di cuenta que hay muchos maestros entusiastas, y no nada más maestros, también mamás y artistas que estamos con el tema precisamente sobre cómo hacer un museo más inclusivo, más accesible. Entonces, pues no me fue difícil invitar y ya no motivar, porque pues la gente ya está motivada en relación a dar su opinión sobre esta, cómo hacer una receta
de un museo más accesible. Y precisamente por trabajar con maestros, pues bueno, que siempre están en la búsqueda de la innovación para el aprendizaje y otras alternativas, pues mi sorpresa fue que no nada más nos quedamos en recetas o en infografías, recibí videos e inclusive un juego virtual que me pareció muy, pues la verdad, didáctico, divertido, en fin. De hecho, bueno, no se los voy a poner propiamente aquí, pero los invito a que vean el Padlet para que puedan jugar un ratito con pues, con este juego. Quiero también platicarles que a quien invité particularmente, quiero mencionar a Gil Rodríguez, que él es un pintor, él es de Chiapas, y estuvo participando en una exposición de pintura para personas autistas. También en el mismo grupo, también participó con nosotros Nancy Anaya, que ella es la mamá de Arturo, un chico con autismo, y que bueno, es una persona con mucha iniciativa y que ha trabajado y que está trabajando precisamente en difundir el autismo y enseñarnos cómo acercarnos, dándonos ideas, en fin, cómo acercarnos al público autista, y no nada más autista, también con Asperger. También invitamos a la directora del Grupo AUNAR, Gabriela Juárez, que bueno, nos ha dado una infografía muy sensible, muy bonita, en donde los invito a verla. Y bueno, también ya les mencionaba, maestros muy entusiastas como la maestra Debbie Falcón, del CAM 16, que bueno, tiene mucha iniciativa para trabajar con los chicos de una manera tan creativa y al mismo tiempo tan sencilla, que también los invito a que se acerquen. La maestra Mónica Hernández del INCA, que siempre tiene como una visión muy amplia, muy certera sobre el trabajo con los chicos con discapacidad intelectual. Y ni se diga el maestro Roberto Garnica, que también muy amablemente es el autor precisamente del juego que ya les mencionaba. Entonces, bueno, quiero compartir el Padlet. No voy a detenerme en cada infografía, pero les voy a platicar las conclusiones. Entonces, permítanme compartir. Y bien, la conclusión de esta lluvia de ideas, de esta iniciativa tan creativa, va de lo siguiente. Precisamente muchos coincidimos en que pues, la accesibilidad debe contener una cultura inclusiva, debe generar cambios desde nuestra trinchera. Todos debemos generar estos cambios. También mencionamos que no haya límites para experiencias llenas de sentido, que debemos promover el respeto a la diversidad y a la diferencia. También debemos ser permanentes en la reflexión, en esta reflexión en perspectiva de género, en discapacidad, en diferentes razas y lenguas, en diferentes edades y condiciones. También es muy importante pues que todo el tiempo estemos construyendo desde el punto de vista humano, que no nada más estemos pensando en la parte material o en la parte tal vez física, sino pensando totalmente en las necesidades de nuestros visitantes. Es necesario tener una comunicación con nuestra comunidad. También es básico y bueno, podemos pensar en la cuestión física y del espacio, pero ya les decía, pensando en lo humano,
precisamente capacitar, sensibilizando al personal que atendemos al público y pues bueno, a todas las personas del museo, porque aunque no tengamos o aunque haya personas que no atienden directamente al público, de todas formas todos somos un equipo que hacemos un trabajo para la comunidad. Y hablando de espacios, que el espacio genere nuevos aprendizajes significativos, lúdicos, innovadores. También que los espacios estén accesibles, amplios, pensados, con circulaciones francas, limpias, seguras, señaladas. Y que se considere un diseño universal para que regresamos al humano, para que desde el aspecto humano se tenga una visión actitudinal, espacial y de información. También todos coincidimos en que se debe hacer una promoción de valores desde el museo, de la amistad, del amor, de la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo. Y esto nos lleva al trabajo en red, a la igualdad, a la solidaridad. Y bueno, ya que había hecho yo mi análisis de conclusiones, me pareció que habíamos completado todo. Y cuando revisé la infografía de la maestra Debbie, finalmente me di cuenta que faltaba algo muy importante, que eran las actitudes. La actitud de la gente, que debemos estar alegres, con calma, con seguridad, con confianza, con afecto y aceptación a todos los visitantes que llegan al museo. Y bueno, yo los invito a que se acerquen a precisamente a y todos los Padlet que nos dan precisamente todas estas conclusiones a las que ya les he mencionado. Y bueno, dejo de compartir. Y pues bueno, es todo de mi parte. Sin embargo, finalmente, aunque este ejercicio lo hicimos en esta ocasión en el marco del Día Internacional de los Museos, creo que todos los días seguimos sumando o analizando si a nuestro museo es accesible, y es una evaluación que hacemos y que debemos hacer todos los días. Gracias. Gracias, Ari. Y por supuesto, no solo es la opinión, digamos, de quienes estamos en este momento como colaboradores o trabajadores dentro del museo, dentro de la institución, sino también desde fuera, ¿no? Desde todos los lados posibles para acercarnos a esas reflexiones. En el caso tuyo, de un museo más inclusivo, ¿no? Siempre hay puntos de oportunidad para poder dar un paso más, ¿no? En ese ejercicio de inclusión, y entonces la mirada de las madres de chicos o de personas con discapacidad, pues nos dan esas otras pautas, ¿no? Los profesionales educadores que colaboran día a día en las escuelas con personas con discapacidad, pues nos dan esas alternativas. Y así vamos ampliando los espectros, ¿no? También poder integrar las opciones o los puntos de vista de las propias personas con discapacidad, como tú lo mencionas. A mí me encanta esta frase de nada de nosotros y nosotros, ¿no? Entonces, no hablar, digamos, desde lejos, desde fuera, sino desde esa humanidad que tú mencionas y que han mencionado todos, ¿no? Donde hoy por hoy un museo que además se ha desdoblado en la virtualidad, que no pierda ese carácter humano, ¿no? Y qué tan inclusivos somos también a través de ese formato virtual, ¿no? Y cómo podemos serlo un poquito más cada vez a través de nuestras acciones. Gracias, Ari. Y para, digamos, redondear un poco este puzzle, ¿no? Esta expectativa dentro del museo, y que justo quedarán algunas otras para seguir dialogando y reflexionando y haciendo propuestas. Cerramos en esta sesión con Nayeli Abraham y el programa de formación, porque como bien lo mencionó Arturo, Elizabeth, Ariadna, la formación, ¿no? La preparación, la capacitación, la actualización,
que nosotros podemos hacer es fundamental, pero también la formación hacia nuevos públicos sobre estos temas es muy importante y Nayeli pues aborda esa coordinación, ese trabajo de formación y desde ahí vamos a ver qué opciones y qué propuestas nos hicieron a través de las recetas. Adelante, Nayeli. Hola, muchas gracias. Pues efectivamente el programa de formación y aprendizaje tiene que ver muchas veces que coincide con los demás programas, ¿no? Con el de Arturo Zubieta, con el de Ariana, con el de Eli, también con los de comunidad, etcétera. Y aquí es algo bien interesante en este recetario que hicimos, que se llamó Recetario para un aprendizaje significativo. Antes de empezar a explicarles y comentarles un poco del recetario, me gustaría darles un antecedente, ¿no? Efectivamente, desde hace un año que estamos en casa, pues el museo y el departamento de educación, pues no hemos parado de trabajar, ¿no? Hemos estado en esta parte de la innovación, de estar también la parte creativa hacia los nuevos públicos y a partir de estas herramientas de la tecnología, pues también hemos abierto camino a partir de nuevos cursos que se han impartido. Uno de los cursos que se dieron a inicios de este año fue un curso de metodología MUNAR y que justamente en este curso pues fue bien importante porque varios de los participantes son de nacionales, pero también internacionales. Aquí me gustaría rescatar también la perspectiva que tienen las personas que no son de aquí de la Ciudad de México y también cómo ellos ven un museo a partir desde el lugar de donde se encuentran, ¿no? Entonces, cuando les planteamos esta propuesta de que hicieran un recetario para un aprendizaje significativo, fue bien interesante ir viendo cómo te están hablando de palabras claves, las cuales les voy a decir, que casi todos coincidieron, que tiene que ver con la imaginación, la empatía, motivación, aprendizaje, observación, curiosidad, emociones, ingenuidad e inquietud. Es un poco también con lo que tiene Arturo Zubieta, ¿no? Cuando él le hablaba de esta parte de cómo elaborar un recetario, o bueno, más bien cómo visitar un museo, pues aquí cuando le dijimos, bueno, van a realizar un recetario de cómo sería un museo, cómo sería esta parte de significativa, pues efectivamente, ¿no? Te dicen, bueno, debes de poner una cucharada de imaginación, debes de tener 2 cucharadas más, de tener la paciencia de disfrutar, ¿no? Entonces te iban explicando poco a poco de cómo debería de ir un paso a seguir nuestro recetario e ir a un museo. Les voy a leer de una receta que se llama Receta para Mediaciones Significativas y lo interesante de este recetario nos los manda una chica que se llama Ana Bonilla, que es ecuatoriana, y cómo ella desde Ecuador ve esta parte de cómo un museo debe tener estos pasos a seguir. Y dice, primer paso, una taza llena de contacto. La experiencia con las obras de arte implican hacer un contacto desde nuestros sentidos. Vamos a desarrollar el sentido de la audición, junto con la música, vamos a desarrollar. Listo. Bueno, pues a partir de estas palabras claves del recetario, tuvimos varios colaboradores, tanto de diferentes museos, de profesores, estudiantes, en el cual nos apoyaron para la realización de este recetario para un aprendizaje significativo. Y pues bueno, quiero mencionarlos rápidamente a los que colaboraron con nosotros. Tenemos a Alicia Gil, Jenisa Cruz, Jimena Arellano, Roberto Carlos, Mayra Carrera, Carla Chacón, Arlet González, Magu Cerazo, Alberto Pasarán, Elizabeth Isidro, Magnolia Flores, Óscar González, Ana Bonilla, Rodrigo Ortiz y Rogelio Martínez. Bueno, son algunos de nuestros colaboradores que
que se dieron a la tarea de hacer una receta sobre todo creativa y cómo les gustaría que también las otras personas pudieran tener acceso como a esta pequeña guía que los pueda llevar a un museo, ¿no? Y pues bueno, les voy a leer una receta para mediaciones significativas. Y lo interesante de esta receta es que lo realizó una chica que se llama Ana Bonilla desde una perspectiva de que ella se encuentra en Ecuador y también cómo cambia la parte museográfica, los públicos de un país a otro, ¿no? Y pues bueno, dice, el primer paso es tener una taza llena de contactos. La experiencia con las obras de arte implican hacer un contacto desde nuestros sentidos. Vamos a desarrollar el sentido de la audición junto con la música. Vamos a desarrollar sentimientos y emociones y con nuestro cuerpo trataremos de imitar posturas de las obras de arte que se podrán observar. Nota, no te olvides de estar siempre feliz, atento y emocionado. Ese es el primer paso. El segundo paso dice, 2 cucharadas de sensibilización. Permitir que los visitantes tengan un momento de conexión con las obras, que observen, valoren y sientan. Permite a tu cuerpo moverte de acuerdo a lo que sientes con los sonidos a su alrededor, que te permite identificar y transmitir qué quiera decir esta obra. El tercer paso dice, necesitamos tener 1,5 tazas de indagación, la cual nos permite realizar preguntas sobre diversos temas, como temporalidad, género, emociones e historia. El cuarto paso es tener un enorme toque de activación. Agreguemos un toque enorme de activación para que podamos unificar todos los conocimientos relacionados a la obra. El quinto es mezcla todo con la reinterpretación. A partir de este punto, reinterpretaremos todo lo visto. Podemos agregar un poco de imaginación para darle un sabor especial y chispas de confianza para resaltar la dulzura. El sexto paso es freír para valorar. Ya terminando la preparación, lo pondremos a freír con un poco de cuestionamiento. Estar pendientes que llegue a un punto que nos guste. Y por último, disfruta. Sirve este plato con frecuencia. Verás que mejora tu estilo de vida y el de las personas. Nunca te rindas cuando haces lo que amas. Entonces, bueno, a partir de esta receta que nos elaboró Ana Bonilla, pues en el Padlet podrán encontrar otro tipo de recetas que justamente nos habla de esta parte de del aprendizaje significativo, de la experiencia que uno como visitante se debe de en un museo, ¿no? Algo que comentaba hace un rato mi compañero Arturo Zubieta, que cuando uno llega a un museo que pues siempre está como muy estructurado, ¿no? Que llegamos y todo en silencio, bajamos la voz, como que caminamos con mucho cuidado para no tocar alguna obra, ¿no? Vamos así como con pincitos, caminando de puntitos, ¿no? Y aquí justamente en estas recetas te dice, no, ve con la imaginación, ve con la mente abierta, vas a ir a disgustar un lugar que es para todos. Y que cuando vas con alguien, como lo comentaba Arturo, pues te sabe mejor esta visita, ¿no? Lo disfruta más. Y que efectivamente en esta serie de pasos a seguir, siempre te dicen, trata de ser feliz, disfrútalo. No vayas con cara larga, no vayas de que ya me cansé. No, sabes que te tienes que preparar para elaborar esta receta. ¿Cómo? Pues con tu ropa cómoda, que vas a estar mucho tiempo en el museo disfrutando, que te hagas preguntas de quién es este autor, qué quería decir, ¿no? Siempre tratar de imaginar, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de lo que van a encontrar en este recetario para un aprendizaje significativo y que tiene que ver justamente con todos los demás programas, ¿no? Que queremos esta parte de sensibilización a los diferentes públicos, ¿no? Que siempre vayan con ganas de querer aprender más, o en este caso, de que ellos puedan elaborar su propia receta
a partir de los ingredientes que ellos quieran ir colocando. Entonces, bueno, ese es el aporte que les puedo compartir de este recetario. Muchas gracias. Gracias, Nayeli. Y por supuesto que todo esto es un ejercicio y reiteramos aquí esa colaboración que puede continuar, ¿no? Y en realidad esta propuesta de actualmente para el Día Internacional de los Museos, pues se desprende también del foro que hicimos en enero, febrero, donde también planteamos a través del Padlet ese proceso de colaboración con diferentes profesionales. Entonces, vamos a ir generando diferentes momentos y alternativas para que ese Padlet pueda seguir construyéndose, seguir reflexionando, que no solo sea un momento, que no solo sea este mes, sino pueda ser todo el año. Y yo creo que el formato, ahí lanzo una pregunta final de cierre como para que cada uno aportemos este punto, ¿no?, que les propongo de reflexión. Esta receta implica una acción, ¿no? O sea, es aquí y ahora. Cuando en la propuesta del Día Internacional de los Museos nos hablan del futuro, yo siempre me cuestionaba y decía, es que no es el futuro, es hoy, es ahora, ¿no? Y una receta implica hoy, aquí, en este momento, qué es lo que voy a preparar. Mañana no sé, a lo mejor mañana cambio algún ingrediente, le agrego, le sazono distinto, tal, pero hoy propongo esto, ¿no? Y a partir de eso, pues puedo seguir elaborando, ¿no? Este ejercicio, decíamos, de analogía, ¿no? De relaciones forzadas entre la cocina, ¿no? Que es un ámbito creativo también, y en el caso de los museos de arte, pues hay un vínculo, pero digamos, es un ámbito distinto al ámbito de los museos y el arte, ¿no? Pero como esa relación entre dos elementos que aparentemente no tendrían un punto de contacto nos va a ir detonando y ha ido detonando estas alternativas. Entonces, ¿qué piensan de estas acciones hoy? ¿Sintieron así las recetas realmente como algo que podemos poner en marcha hoy? No sé, quién quiera, o en el orden en el que fuimos hablando, como ustedes lo propongan. Arturo, a ver, dinos. Pues justo les platicaba que Janelli tuvo la oportunidad de probar el instructivo, ¿no? O sea, la gran efectividad que tiene el transformar las cosas que normalmente hacemos desde la cotidianidad y que a veces terminamos haciendo como justo una cosa de costumbre, cuando les dotamos de un elemento de creatividad, pues entonces se vuelven otra vez novedosas, ¿no? Y así es como queremos que todo el tiempo estemos tratando de abordar los, eh, los espacios de cultura, los espacios de observación y los espacios de aprendizaje. Creo que lo más bonito y lo que siempre tenemos en la mente es que el aprendizaje está ligado a la sorpresa, a las emociones. Y entre más nos sorprendamos, entre más vinculemos ese aprendizaje nuevo a algo que nos remite a nosotros mismos y a nuestras propias historias de vida, van a ser mucho más poderosas y más potencializadas las emociones que se quedarán fijadas a ese punto. Creo que es un ejercicio que hay que seguir haciendo todo el tiempo, hay que seguir forzando la creatividad, porque bien lo dicen, ¿no? Está ahí el talento, pero lo mejor es que te agarre chambeando. Claro, claro, gracias. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo sobre esto? En mi Ari. caso, gracias, sí. En mi caso, precisamente en este proceso de hacer el Padlet, fueron, aunque hacemos algunas de las cosas que se proponen en esta lluvia de ideas, de todas formas, aún así, surgieron otras ideas. Y una de esas, precisamente, establecer red y en esta red compartir con los otros y empezar a crecer entre todos y saber, por ejemplo, qué tan inclusivos somos todos los museos y qué otros proyectos has hecho y cómo compartimos. Y claro, es ahorita, tienes razón, es en este momento que además hay cosas que siento que urgen, que tenemos que llevarlas a la práctica ya, hoy.
Entonces, para mí fue muy gratificante porque, te digo, o sea, me dio más ideas para seguir haciendo cosas. Claro. Gracias, Ari. Naye, Eli. Yo, Pati, la verdad coincido con mis compañeros, sí se deben de poner en marcha ya estas acciones y que justamente, ¿no? Que lo estábamos poniendo en práctica desde un modo virtual, pero no hay nada como estar en algo físico, que efectivamente cuando estás en vía virtual sí te sirve, pero no lo saboreas del mismo modo, ¿no? No tienes esas mismas emociones, esa sensibilización que cuando estás dentro del espacio. Y que cuando hacemos esta actividad, pues justamente, ¿no? Nos sirve para hacer estas relaciones con el público que viene a visitar el museo y que cuando llega pues tiene otra perspectiva diferente, ¿no? Que ya ve el museo totalmente de otra forma, más, más divertida y que se lo adueña a él mismo, ¿no? De sus emociones, del espacio, y no es necesario que muchas veces esté como alguien, vas a hacer esto, vas a primero estas obras, no, ya se siente con esa libertad de visitar el museo como desee, ¿no? De una forma libre y teniendo estas experiencias. Pero también algo importante que me gustaría decir es que cuando invitamos a otros colaboradores de otros estados y de otros países, pues también te decían, es que bueno, ¿cómo lo ponemos en práctica en estos lugares que muchas veces son cerrados o que tienen como una estructura que es visita guiada y ya, ¿no? Entonces también empiezan a cambiar esta forma de ver el museo y que efectivamente un recetario te sirve para poderlo poner en práctica en cualquier lugar, ¿no? Entonces ese sería como mi aporte. Sí, gracias, Naye. Eli. Sí, bueno, realizando este trabajo, me llevo el buen sabor de que el género existe en las relaciones entre las personas, la economía, la política, la cultura y la sociedad. Entonces es un trabajo muy arduo y bueno, lo que mencionaban las colaboradoras, que no solamente es de ahorita, de una fecha, ¿no? El Día Internacional sino llevarlo a cabo todos los años. Ya lo mencionaban en un recetario, poner en sus agendas diversas actividades que nos propongan para llevar un museo con perspectiva de género y lograr que la voz de las personas en todos los aspectos se escuchen y que ellos puedan compartir y colaborar junto con nosotros en la realización de diversas actividades. Me llevo, así como decía Ariadna, muchas ideas de generar nuevas cosas, nuevos proyectos junto con estas personas o otras más y abrir campos a muchas ideas que nos puedan llevar a mejorar o seguir trabajando en conjunto con el museo y la comunidad que nos rodea. Gracias, Eli. Y yo nada más cerraría haciendo alusión a un comentario que escuché recientemente también en algún evento en redes de un colega, Alberto Gamoneda, que hacía esta analogía también entre esa diversidad de públicos, ¿no? Esas opciones de personas, ¿no? Entonces no es pensar si las obras expuestas o los objetos expuestos en los museos son diversos, ¿no? Unos por tamaño, por forma, por época, por diferentes relaciones. ¿Cómo pensar a los visitantes como una unidad cuando son diversos, ¿no? Cuando tienen diferentes perspectivas por edad, por formación, por características, por emociones, por sensaciones, por percepciones. Y todo eso se conjuga dando esta multidiversidad de opciones a través de las cuales nos podemos acercar a reflexionar, ¿no? Entonces, todos podemos ser hacedores de recetas, compartirlas con otros, experimentarlas, ¿no? E indagar nuevas formas, ¿no? Entonces, este es un primer paso que proponemos y que esperamos que pueda crecer hacia los tiempos posteriores, día a día, ¿no? Momento a momento. Y pues gracias a todos
por estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven y los invitamos a participar, ¿no? Adelante. Hasta pronto.